Llevo sirviéndole al Señor más de 20 años. Nací en hogar cristiano. Y créanme que a lo largo de mi caminar en Cristo han sido muchas las personas que he conocido que ya no están en la vida cristiana. Muchas. Muchos de ellos con los que yo me levanté, muchos de ellos que conocí, muchos de ellos que escuché, ya hoy no están. También he visto la vida de muchos creyentes que a lo largo de su vida cristiana ha sido un cristianismo pobre, raquítico, sin vida. Ha sido un cristianismo aburridor. Cristo no se les nota por ninguna parte. Y siempre ha surgido en mí una pregunta, y es: ¿qué tanta coherencia existe entre lo que usted conoce de la palabra y lo que usted vive en la palabra? O creo que una pregunta más contundente sería en esta mañana: ¿qué tanta coherencia existe entre el nombre denominacional al cual pertenecemos, Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, a una verdadera vocación de discípulos de Cristo? ¿Saben? Pertenecer a una denominación es fácil. Ser discípulo de Cristo es otra cosa. Durante los próximos minutos quiero contarles la que sin duda alguna para Pedro se convirtió en la noche más agónica de su existencia. Algunos han llegado a decir que esta fue para Pedro la pasión de Pedro. Fue una noche de sufrimiento, fue una noche de dolor. Y el texto que leíamos dice que aquella noche Pedro lloró amargamente. Pedro lloró amargamente. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento en su vida han llorado amargamente. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento de su vida han dicho: ¿qué me pasó? ¿Por qué estoy así? ¿Qué sucedió en mi vida? ¿En qué momento me detuve? ¿En qué momento me perdí? ¿En qué momento perdí el rumbo de lo que era mi vida en Cristo? ¿En qué momento me frené? ¿En qué momento morí? Porque Pablo dijo, escribiendo en la carta a los Hebreos, yo soy uno de los que piensa que el escritor de los Hebreos fue Pablo, pero si no fue Pablo, perdóneme. Pero el escritor de Hebreos dice: porque ya muchos de vosotros, debiendo ser ya maestros, es necesario que os vuelva a dar la leche materna, porque te detuviste en tu proceso de crecimiento. Ayer le preguntaba y le decía al pastor Jorge, hablando sobre un amigo en común, o sobre alguna circunstancia, yo le decía: Jorgito, me da pavor que me pasen los años y llenarme de frustración y de dolor por no haber podido alcanzar lo que Cristo había determinado para mi vida. Y la pregunta es: ¿por qué para Pedrito esta noche fue una noche tan terriblemente dura? ¿Qué fue lo que pasó en la vida de Pedro? Permítame por un instante recrear lo que sucedió aquella noche en la vida de Pedro. Usted recordará, esta noche voy a hablar algo sobre el tiempo de la cena, Juan capítulo 13. Pero usted recordará lo que sucedió en este episodio. Jesús acababa de compartir la cena. Jesús se fue con los tres amados, los tres amigos, Pedro, Jacobo y Juan. Estaban en el Getsemaní orando. Bueno, ellos estaban durmiendo, Jesús estaba orando. Después llegó la turba, llegó Judas y tomaron a Cristo. Y desde aquel instante en que Jesús fue tomado, empezó la crisis de Pedro. Por favor, yo quiero que por un instante me acompañen unos textos ahí del capítulo 22. Versículo 54 dice: y prendiéndole a Jesús, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. ¿Y cómo termina el versículo? ¿Y Pedro qué? ¿Acaso este no era el Pedro que había dicho: moriré por ti?
y mi vida pondré por ti. En un instante de la vida de Pedro, no habían transcurrido 2, 3 horas. Pedro estaba siguiendo a Jesús de lejos. Entre las ramas, entre los matorrales, donde no fuese apercibido, donde no fuese visto. Porque Pedro, de una u otra manera, aquel instante entró en un momento de crisis. Y Pedro empezó a seguir a Jesús de lejos. Y creo que es la realidad de muchos creyentes hoy, que sin darse cuenta están siguiendo a Jesús de lejos. Ahora, lo segundo que sucedió en la vida de Pedro fue la noche que Pedro se sentó en el lugar equivocado con la gente equivocada. Mira el versículo 55. El versículo 55 dice: y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. ¿A usted no le ha pasado que usted en un momento de su vida está en un lugar y usted se pregunta y dice: ¿y yo qué hago aquí? ¿Yo por qué estoy metido aquí? En medio de un ambiente vulgar, en medio de un ambiente ocioso, en medio de un ambiente pesado. Y usted sabe que Dios no lo mandó allí, usted se metió allí. Pedro terminó metido en un ambiente pesado. Pedro se terminó metido en un ambiente de acusación. Pedro terminó metido en un ambiente de cuestionamiento, quizás de burla, donde todos los que estaban allí estaban expectantes a ver qué pasaba con Jesús. Pero no por cuidarse de Jesús o por cuidar a Jesús, sino todos tenían deseos de sangre, de golpes, ansias de muerte. ¿Qué terminó haciendo Pedro allí? ¿Por qué los hombres de Dios y las mujeres de Dios en ocasiones terminan inmersos en relaciones equivocadas? ¿Por qué terminamos en ocasiones realizando trabajos que usted y yo sabemos que no deberíamos hacer? ¿Por qué terminamos enfrentando negocios o sociedades con personas que usted y yo sabemos que no, en ningún momento esto nos va a beneficiar? Pero ahí estaba Pedro, en medio de una cantidad de gente que solamente estaba buscando el mal para el reino de Cristo. Ahí estaba Pedrito. Aquella noche Pedro entendió en todo su corazón y con toda verdad que él no conocía a Jesús. Mire el texto. El versículo 57. El 56 dice: pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Y Pedro lo negó, diciendo, ¿cuál fue la expresión? Mujer, ¿qué? No lo conozco. Ahora, yo creo que era cierto. Jesús no conocía a Pedro. Perdón, Pedro no conocía a Jesús. ¿Saben? Conocer a Jesús es más que venir a culto. Conocer a Jesús es más que bautizarse. Conocer a Jesús es más que leer la Biblia. Conocer a Jesús es más que ser miembro de una congregación. Por 3 años había caminado Pedro con Jesús y Jesús le dijo: aún no me conocen. Y Pedro lo está diciendo: yo no lo conozco. Después una mujer le dice: tú eres de ellos. Y él dice: no, yo no soy de ellos, yo soy de los otros, yo soy de ustedes. Miren cómo hablo, miren cómo me comporto, miren cómo actúa. Yo no soy de ellos. Y en el instante en que Pedro lo negó a Jesús 3 veces, Pedro estaba ubicado en cierto lugar. Era el patio de la casa de Caifás.